Mucha paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté reinando en cada corazón, el Señor esté reinando en cada vida, el Señor esté reinando en esta situación por la cual pasa el mundo. Deseo que a todos el Señor los inunde con su paz, con su amor, su gracia y su misericordia. Hoy quiero invitarlos a meditar en un pasaje bíblico que nosotros conocemos mucho, pero la palabra de Dios es viva y cada día nos puede traer nuevos mensajes, nuevas enseñanzas. Cada día puede hacer obras nuevas en nuestras vidas, en nuestra historia, en nuestras familias. Así que con mucho amor vamos a compartir Lucas en el capítulo 15, una parábola que reconocemos mucho con el título de la parábola del hijo pródigo. Leo del versículo 11 hasta el 32. Dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los cuidadores de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano y salvo. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo,
que ha devorado tu hacienda con prostitutas. Has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se ha perdido y ha sido hallado. Y esta es palabra de Dios. Y nos alegramos en la palabra del Eterno, nos alegramos en la palabra de nuestro Padre, que es una herramienta a través de la cual nosotros podemos paliar mejor nuestras vidas, paliar mejor nuestras circunstancias. Casi siempre cuando estudiamos este texto de la Sagrada Escritura, o cuando en nuestras reuniones eucarísticas nos hablan de él, se han enfocado mucho en el hijo menor que se va y gasta toda su herencia en mala vida, con prostitutas. O nos enfocamos o se han enfocado en el hijo mayor egoísta, que ya ni siquiera reconoce a su hermano como un miembro de la familia. Pues cuando el padre le insta a que entre a participar de la fiesta, él le dice al padre: ese hijo tuyo. O sea, ya no lo tenía como miembro de la familia. Ese hijo suyo ya no es ni siquiera mi hermano. Muchas veces también fijamos nuestro pensamiento y nuestra reacción en el Padre. Incluso algunos le han dado a esta parábola el nombre de la parábola no del hijo pródigo, sino que le dicen la parábola del Padre misericordioso. Bueno, yo me puse a mirar este pasaje tan hermoso y me detuve no en ninguna de estas tres personas, ni siquiera en el sirviente, que es el que le avisa al hermano mayor del reencuentro y la llegada de su hermano, sino que me detuve en un animalito que la Sagrada Escritura aquí lo menciona 3 veces, y es el ternero cebado o el novillo cebado. Algunas versiones de la Biblia, unas llaman ternero, otras llaman toro, otras llaman novillo. El caso es que se refiere a un animalito que el pueblo de Israel tenía en alta consideración en medio de sus haciendas. Siempre en los corrales nos muestra la Sagrada Escritura que había una especial atención a ciertos animalitos. Se dedicaban a cuidar uno especialmente, que estuviera bien sanito, que estuviera gordito, que estuviera tierno, que sirviera para hacer un buen asado, un buen sudado. Y casi siempre la Sagrada Escritura nos muestra que no era común que en los corrales hubieran muchos terneritos o muchos novillos cebados. Era particular ese animalito. Y lo usaban mucho para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé nuestro Dios. Ese animalito que en el corral tenía una especial figura, que no tenía ningún defecto, que no podía ser raquítico, enfermo, lo utilizaban para ofrecerlo a Yahvé. Siempre que el pueblo de Israel iba a hacer una expiación por cualquier pecado, pues los que tenían forma debían ofrecer, sea el cabrito, sea ese novillo, sea ese ternero cebado, en muy buen estado. Cuando las personas necesitaban ofrecer un sacrificio y no tenían mucho dinero, pues ofrecían
2 pichones de paloma. Por eso la Virgencita, cuando llega al templo a presentar a su hijo Jesús en compañía de San José, lleva 2 pichones de palomita, porque ella no tenía un ternero, un cordero cebado para ofrecer en el momento de la purificación y de la presentación de su hijo. Presenta 2 pichoncitos de paloma. Cuando Abraham recibe la visita de 3 ángeles que iban a darle una noticia muy importante. Le iban a anunciar que después de tanto esperar y de tanta vejez de Abraham y de Sara, ellos van por fin a ser padres. Y cuando llegan esos 3 ángeles a darle la noticia a Abraham, dice la palabra de Dios en Génesis 18:7. Miren lo que hizo Abraham. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso, y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Se fijó en el mejor. Y ese fue el que sacrificó para ofrecerlo a esos 3 ángeles que venían a visitarlo. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 24, el rey Saúl va por allá a visitar a una persona a quien nunca debió haber visitado, a una bruja, a una divina. Y esta mujer también va a buscar con qué hacerle un suculento almuerzo a Saúl, que estaba devastado porque ya el Señor le había anunciado que por su rebeldía y desobediencia lo iba a apartar del reino. Ya no iba a ser más el rey de Israel. Entonces la primera libro de Samuel, capítulo 28, versículo 24 dice: tenía la mujer un ternero cebado y se apresuró a degollarlo. Tomó harina, la amasó y coció unos ázimos. Hasta la bruja tenía en su corral un ternero cebado. Era como parte de la cultura de nuestros antepasados tener ese animalito especial. Y creo que también en este momento en las haciendas tienen un animalito, una res que es especial. Y miren que dice que tenía un ternero también esta mujer. O sea, no habían muchos terneros cebados. ¿Dónde habían muchos terneros cebados? En las granjas donde estaban los terneros que iban a ser sacrificados a Yahvé nuestro Dios. Allí sí habían bastantes. ¿Por qué? Porque ellos hacían culto a veces en la mañana y en la tarde también. Entonces les tocaba sacrificar 2 animalitos en el día. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13, nos habla de cuando el arca de la alianza estaba siendo llevada en procesión a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios: cada 6 pasos que avanzaban, los portadores del arca de Yahvé sacrificaban un buey y un carnero cebado. O sea, en ese momento sí había abundancia de animalitos cebados, porque se necesitaban para ser sacrificados a Yahvé. Pero regularmente no había sino un ternero cebado en el corral. Volviendo a nuestro pasaje de Lucas, yo les decía inicialmente que 3 veces aparece mencionado el novillo cebado. En el versículo 27 dice: cuando llega el hermano mayor y pregunta el motivo de la algarabía, el sirviente le dice: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Alguien de afuera, alguien que no pertenece al círculo familiar,
informa que el motivo por el cual ha sido sacrificado el novillo cebado, porque lo señala, el novillo cebado fue sacrificado, porque lo encontró sano y salvo. ¿Dónde nace el primer deseo de sacrificar este novillo cebado? Nace en el corazón del Padre. El Padre dice, cuando ve que su hijo llega, harapiento, sucio, oliendo quién sabe a qué, descalzo, sin anillo, dice, traed el novillo cebado y matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. ¿Por qué papá sacrifica? ¿Por qué se detiene a mirar la mejor res del corral para sacrificarlo? Por la vida de uno que estaba muerto. Por alguien que estaba perdido y que ahora fue hallado. Finalmente, el hermano mayor, en el versículo 30, le dice a su padre, cuando papá le dice, venga, alégrese, venga, participe de la alegría, participe de la vida, participe de la salvación, participe de la alegría de haber encontrado bien a su hermano. Este hijo mayor le dice, y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Es la tercera vez que hacen alusión al novillo cebado. Y en esta tercera vez, ¿con qué se relaciona el sacrificio de este animalito? Con el pecado. Ese hijo que destruyó su dignidad de hijo, que destruyó los bienes de su padre, que anduvo en una vida loca con prostitutas, gastando el dinero que él no había trabajado, que era un regalo que le daba su padre. Por ese pecado se relaciona en este momento el sacrificio del ternero cebado. Ya no quedó ninguno en el corral de este papá. No quedó ningún novillo cebado que se pudiera sacrificar, que se pudiera exhibir como la mejor cena. Tu padre sacrificó el ternero cebado, le dice el sirviente a este hermano mayor. ¿Por qué me detuve en este animalito, releyendo este pasaje que tanto lo sabemos de memoria? Porque también nosotros tenemos un Padre, un papá, Yahvé nuestro Dios, que también tenía un cordero especial, un cordero cebado, lleno de gracia, sin defecto, sin pecado, completamente puro, lleno de amor y de ternura. Y también era el único. Yahvé no tenía otro. No tenía otro cordero que pudiera ser sacrificado, como en este pasaje, porque nosotros estábamos muertos, porque estábamos perdidos, andábamos lejos del camino. Dice la palabra de Dios
que cada uno de nosotros andábamos errantes por su propio camino. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque así como este joven se perdió en el pecado de la prostitución y de malgastar la gracia y los dones que le había dado el Padre, fue necesario sacrificar ese cordero cebado, que es Jesús de Nazaret. El número 3 en la Sagrada Escritura tipifica también el tiempo, pasado, presente y futuro. Y cualquiera que sea la situación que nosotros estemos viviendo, si nos perdimos en el pasado, si estamos enfermos, si estamos muertos espiritualmente, si estamos perdidos en el pecado, sea del pasado que todavía nos carga, sea del presente o sea del futuro, recordemos que hay un Padre misericordioso, más misericordioso que el de la parábola, porque es un Padre que no tiene ningún defecto, porque es un Padre que lo único que Él quiere es amarnos con un amor infinito. Somos nosotros los que le ponemos límite al amor que querramos recibir de ese Padre. Si entramos en comunión con Él, si nos hacemos amigos de nuestro Padre, si lo buscamos continuamente para contarle nuestra vida, para entregarle nuestros dolores, cada día ese amor se va a ir acrecentando más. Entre más comunión haya entre creador y criatura, más se van a ir estrechando los lazos de amor. Si nosotros queremos que el Padre nos ame infinitamente, debemos buscarle en la oración. No importa el tiempo en el que nos perdimos, en el que estuvimos o estamos muertos. Pasado, presente y futuro. Nosotros tenemos un sacrificio. Nosotros tenemos a un cordero inmolado que se ha ofrecido para que haya fiesta en nuestra vida, para que haya alegría, para que haya resurrección, para que haya reconciliación con el Padre. No importa el tiempo, porque Dios es eterno. Y a cualquier hora, nosotros tenemos disponible ese cordero cebado, perfecto, fiel en amar al Padre, que nos puede encontrar si estamos perdidos, que nos puede sacar de la prostitución, de la idolatría, de la muerte del pecado, de la enfermedad de nuestro espíritu, cuerpo y alma. Hay un cordero cuyo sacrificio no tiene fecha de vencimiento. Y cualquiera que sea la situación que vivamos, siempre, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, en cualquier lugar del mundo, ahí tenemos a ese cordero inmolado que quiere que en nuestra vida ya no haya tristeza, sino que haya alegría. La alegría y el gozo que provienen del Espíritu Santo, a los que tienen acceso, todos los que creamos y aceptemos el sacrificio de nuestro Redentor.
Le pedimos al Padre Eterno que nos bendiga, que nos tome de su mano poderosa y que nos acerque a Jesucristo su Hijo. Pronto aprenderemos que ese título de Salvador que tiene Yeshua el Señor, ese título de Salvador también lo tiene nuestro Padre. El Padre Eterno no solamente es Creador, también es Salvador. Pronto aprenderemos a través de la Sagrada Escritura que Yahvé, el Elohim de nuestros padres, también es nuestro Salvador, nuestro papá que nos salva, nuestro papá que sacrifica para que nosotros volvamos a la vida. Hermoso Padre, gracias te damos por salvarnos, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por salvar a nuestras familias. Gracias porque en todo tiempo, en todo lugar, tú tienes anhelo de encontrarnos y de hacernos tus hijos por los méritos del sacrificio de Jesús Nazareno. Te bendecimos. Gracias por nuestras familias. Gracias por este tiempo que nos permites vivir. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos amas. Y que tu Espíritu Santo, dador de vida, nos dé la gracia de amarte tanto, Padre, que seamos capaces de dar la vida por ti, por tu palabra santa, por tu Hijo Jesucristo, que seamos capaces de vender todo lo que tenemos para adquirir el tesoro que eres tu Dios Padre, que eres tu Dios Hijo, que eres tu Dios Espíritu Santo. A ti, Virgencita María, te queremos dar muchas gracias. Sigue cobijando a nuestras familias bajo el manto de tu oración intercesora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yahvé los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda lo que pidan. Vuelva hacia ustedes su rostro y les conceda la paz. Amén y amén. Como hijos que somos del Padre Eterno, nos quedamos en su divina presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.